descarga de buques demoraba días o semanas, debido a que los pueblos de la antigüedad realizaban casi todas sus actividades con sus manos. Sin embargo, para realizar este proceso de carga era necesario algo de minuciosidad. Los trabajadores de las canteras utilizaban las barcazas del Nilo de aproximadamente 60 metros de largo para el transporte de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. Los investigadores no han logrado aún determinar cómo se erigieron estas estructuras y qué decir de su transporte. Una teoría propone que los obreros egipcios enterraban la barcaza en la arena de las riberas del río. Después se utilizaban sogas y trineos para arrastrar los monumentos y colocarlos sobre las embarcaciones cubiertas de arena. Después de colocar los obeliscos adecuadamente, los obreros extraían la arena de la barcaza para depositar los obeliscos en la embarcación. Posteriormente se retiraba la arena que rodeaba la barcaza para permitir su desplazamiento. Lo que sí es cierto es que para los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, la tarea en las zonas de carga era ardua. Básicamente, la carga y descarga de embarcaciones consistía en el levantamiento y transporte de una gran variedad de mercancías que se transportaban de un lado a otro y se almacenaban cuidadosamente. Realmente era necesario algo de conocimiento para ello, pero era ante todo una actividad de fuerza y de organización humana comparado con otra actividad menos ruda. El transporte marítimo es un concepto que hace referencia a los modos y fórmulas utilizadas para llevar a personas o cosas de un punto geográfico a través del mar, haciendo uso de una embarcación. Puede parecerte increíble, pero lo cierto es que la humanidad lo descubrió hace ya más de 5.500 años. Por ello, en esta ocasión vengo a hablarte brevemente de toda la historia que lo rodea. Acompáñame. Las primeras formas de transporte marítimo registradas datan del año 3500 a.C. y, gracias a ellas, se consiguió llevar pequeñas cargas y algunos tripulantes a través de pequeñas rutas costeras. Poco a poco, el avance de la técnica y el uso de nuevos materiales fue propiciando que las distancias pudiesen ser cada vez mayores. Por ejemplo, se atribuye a los vikingos la capacidad de crear barcos capaces de navegar tanto por ríos como por mares. De hecho, fueron los primeros en conseguir llegar desde la península escandinava a Inglaterra, al mar Mediterráneo y finalmente al norte de América. Sin duda, se trató de una hazaña sin precedentes que posteriormente sería emulada por los navegantes europeos. Desde hace 2 siglos, la navegación y el transporte marítimo de mercancías ha experimentado un desarrollo vertiginoso. Tanto es así que hoy en día todos los países cuentan con estaciones portuarias en las que atracan buques cada vez mayores a través de una red que conecta con el resto del mundo. Además, el uso de contenedores también ha colaborado en esta causa. Uno de los primeros barcos que existió en el mundo fueron las balsas. Una balsa es una embarcación pequeña, de forma predominantemente plana, hecha por lo general con cañas, maderas o tablas fuertemente unidas unas con otras. Este tipo de embarcación fue utilizado principalmente en Egipto. Estas balsas fueron creadas a base de palma. Luego, hace aproximadamente 1200 años, se iniciaron a construir los barcos de madera. Principalmente fueron construidos de cedro para darles mayor fuerza y resistencia. En el siglo XIX se crearon los barcos a vapor. El primero que existió se llamó el Clermont y fue construido por el estadounidense Robert Fulton, un ingeniero, empresario e inventor nacido en Pensilvania el 14 de noviembre de 1765. ¿Y cómo es el transporte marítimo? El transporte marítimo puede trasladar personas o pasajeros, cosas como cargas sólidas, líquidas o gaseosas, por mar de un punto geográfico a otro de un buque. Alto aquí un momento. ¿Cuál es la diferencia entre un buque y un barco? Un buque es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para navegaciones marítimas de importancia. Para aclarar este concepto, se puede decir que cualquier buque es una embarcación o barco, pero que cualquier embarcación o barco no es necesariamente un buque.
Un barco es cualquier construcción cóncava y fusiforme de madera, metal, fibra de vidrio u otro material, incluso de hormigón. El transporte marítimo es el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el comercio internacional, es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como graneles secos o líquidos. El transporte marítimo es por su propia naturaleza internacional, aunque existe el cabotaje a lo largo de las costas de un país. El transporte marítimo ha ido evolucionando poco a poco a lo largo de los años. Primeramente, el motor de un barco eran los remos. Tiempo después, el motor que usaban los barcos eran las velas. Después de las velas llegaron los barcos a vapor. Y finalmente tenemos los barcos a motor, que son los que hoy en día conocemos. Ventajas y desventajas del transporte marítimo. Como todo en la vida, el transporte marítimo tiene ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos que es relativamente flexible. El costo por kilogramo es bajo, no le afectan los periodos de estacionalidad. Es muy bueno el manejo de cargas de grandes dimensiones y pesos a grandes distancias. Es bastante seguro en cuanto a robos, pérdidas o daños. Hay variedad en el tamaño y tipos de buques, así como del equipo marítimo. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que es de baja velocidad de respuesta, el tiempo de tránsito es alto en comparación con otros medios de transporte, es altamente afectado por fenómenos meteorológicos, es inflexible en cuanto a las fechas programadas de salida. Si se pierde un barco hay que esperar el siguiente. Y que los trámites en las aduanas son lentos y complicados. Y bueno, mis queridos amigos de YouTube, hasta aquí el video sobre la evolución del transporte marítimo. Muchas gracias a todos los que ven mi video, suscríbanse y denle like. Gracias.